Buenas noches, hermanos. Amén. Buenas noches. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más el acercarnos delante de su presencia y poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Y es algo bonito cuánto aprendemos en las preguntas, en las alabanzas, y todo es de mucha bendición y de gozo para cada uno de nosotros. Ya alabamos al Señor, ya platicamos con Él y tuvimos cuantas actividades. Y qué bonito es, ¿verdad? Saber que lo están escuchando a uno. Eso es bonito porque si nosotros de repente venimos y nos ponemos a cantar, pero yo sé que ninguno de ustedes me está escuchando, entonces me desanimo y digo yo, ¿para qué estoy cantando? Si de repente estoy cantando para que nosotros aprendamos los cantos y escuchemos las palabras y veamos qué bonito se escuchan las alabanzas, ¿verdad? Y nos gozamos. Bueno, de igual manera, el Señor estuvo tan callado en silencio, escuchando nuestras alabanzas y escuchando todo lo que teníamos planeado para esta reunión. Ahora Él quiere que estemos en silencio para que escuchemos su palabra, ¿verdad? Amén. Porque así como a nosotros nos gusta que nos escuche Él, a Él también le gusta que nosotros escuchemos su palabra. Y los beneficiados somos cada uno de nosotros. Así es que les invito a leer unos versículos muy conocidos en el Evangelio de Mateo. Busquemos el Evangelio de Mateo, el capítulo 17 y el versículo 1 en adelante. Amén. Si ya lo tenemos todos, Amén, hermano. Amén. Amén. bueno, vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. Y dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Que el Señor nos pueda bendecir con esta hermosa lectura de su palabra. Amén. 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 Es algo maravilloso lo que nosotros vemos en este pasaje. Y hoy le voy a invitar a caminar hacia el monte de la transfiguración a cada uno de ustedes para que miremos lo maravilloso que es en realidad para cada uno de nosotros. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Algo maravilloso lo que nosotros vemos es el tiempo. El tiempo. Dice 6 días después.
¿6 días después de qué? Es la pregunta. O sea, dice 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Qué pasó en ese intervalo de esos 6 días? Bueno, lo que el Señor Jesucristo está dándoles un tiempo de preparación a sus discípulos para poder estar en un lugar tan especial en el cual van a poder ver, van a poder disfrutar de algo maravilloso que será en el estado eterno. Mira lo que dice, mira lo que dice el versículo 27 del capítulo 26. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Mira lo que el Señor les dice en el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor tiene una plática con sus discípulos y ahora dice el Señor Jesucristo, les dice a sus discípulos, les aseguro, de cierto les digo que hay algunos, no todos, porque algunos murieron, ¿verdad? Pero dice, hay algunos de los que están aquí conmigo en esta plática, dice que no gustarán la muerte, o sea, no se van a morir ahorita hasta que vean el reino de Dios en su totalidad. El Señor Jesucristo les estaba hablando del reino de los cielos, de lo que sería su reino en el estado eterno, y para ello entonces les va a dejar pruebas. Y dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre lo que será su gloria en su reino. En su reino. Y es algo maravilloso. Después de esta plática, entonces 6 días después, en el libro de Lucas dice que como 8 días. Bueno, lo importante que nosotros vemos aquí es el tiempo. 6 días era suficiente como para que los discípulos estuvieran preparados para ese momento tan especial que el Señor Jesucristo iba a tener allí con ellos. Y dice, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, los discípulos más allegados al Señor Jesucristo. Aquellos discípulos que estaban en las buenas, en las malas, con el Señor Jesucristo. Bueno, fueron los testigos que él ocupó en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando la resurrección de la hija de Jairo, fueron los mismos testigos, Pedro, Jacobo y Juan. Por ejemplo, cuando la resurrección del Señor Jesucristo, estaba Pedro, Jacobo y Juan. Qué maravilloso entonces lo que nosotros vemos cuando caminamos apegados a la persona del Señor Jesucristo a cada momento. Y dice, tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Aquí un monte alto tiene que ver con un lugar separado del bullicio, separado de la ciudad, un lugar donde en realidad podían estar a solas para poder efectuar la transfiguración. Y dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué maravilloso de veras lo que estos discípulos podían estar observando en ese momento. Una conversación con los discípulos
Es lo que el Señor Jesucristo ha tenido. Y ahora les dice, de cierto les digo, que antes que ustedes mueran, ustedes van a ver el reino de Dios. Y el Señor se los presenta en un cuadro pequeño, en miniatura, lo que será el estado eterno cuando estemos en la presencia del Señor. Qué maravilloso de veras lo que los discípulos podían observar. Hermanos, y de esta manera, de igual manera como los discípulos observaron la gloriosa majestad del Señor Jesucristo en un cuadro muy pequeño, de igual manera nosotros hoy también podemos contemplar la gloria del Señor en un cuadro tan pequeño como es la palabra de Dios, y poder darnos cuenta de lo maravilloso que será ese día cuando el Señor Jesucristo venga por cada uno de nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesucristo viene a levantar a su iglesia, y ese día sí vamos a disfrutar en perfección la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a contemplarla como en pantalla gigante, no en miniatura. Y nos vamos a dar cuenta entonces lo maravilloso que es para cada uno de nosotros. Esto es lo que los discípulos están en ese momento observando. El lugar, un monte alto, un monte secreto donde los llevó para mostrar su gloria, para transfigurarse delante de los discípulos. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Algo maravilloso que nosotros vemos en esto es el lugar donde el Señor los llevó a un lugar aparte, retirado, para transfigurarse y mostrar su gloria a los testigos. Y como es de notar, nosotros vemos 3 testigos terrenales y 3 testigos celestiales. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Algo maravilloso lo que los discípulos están disfrutando en ese momento. Y vemos aquí la representación de Moisés y Elías. Dice que aparecieron rodeados con la gloria del Señor Jesucristo en la transfiguración. O sea, el Señor Jesucristo los lleva aparte a ese monte, y ahora dice que empezó a transfigurarse delante de ellos. ¿Cuál es la idea? Bueno, es que empezó a irrumpir aquella gloria, aquella luz, empezó su rostro a iluminarse, todo su cuerpo, toda su figura. Notemos que él no se transformó, porque una transformación es de afuera hacia adentro, pero la transfiguración es de dentro hacia afuera. Y eso es lo que el Señor está haciendo en ese momento. Dice, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bueno, que eran las pláticas de Moisés y Elías, que aparecieron, dice, rodeados con la gloria del Señor Jesucristo. O sea, lo que el Señor Jesucristo será en el estado eterno, Moisés y Elías aparecen allí. Bueno, Moisés tiene un significado para los creyentes que mueren en el Señor. Aquellos que han muerto y han creído en el Señor como su Salvador, la Biblia dice que serán resucitados.
Elías está representando al creyente que estemos vivos cuando la venida del Señor venga a levantar a su iglesia. Eso es lo que representa Elías. ¿Se daban cuenta ustedes? Y yo sé que sí lo saben, que Elías fue, dice, arrebatado en un carro de fuego con caballos, ¿verdad? Fue llevado en un torbellino. Y ahora Elías no gustó la muerte. Esto es lo que nos habla en realidad a cada uno de nosotros. Los verdaderos creyentes en Cristo, que estemos vivos cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, entonces no gustaremos la muerte. Y allí aparecen entonces Moisés y Elías rodeados con la gloria del Señor Jesucristo, los muertos en Cristo y los transformados rodeados con la gloria del Señor en el momento cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Sigue diciendo, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Algo que en realidad nosotros podemos darnos cuenta, las palabras de Pedro, ¿verdad? Mire, era tan maravilloso ese momento que Pedro, Jacobo y Juan estaban disfrutando, que Pedro, Jacobo y Juan se habían olvidado de la multitud que estaba al pie del monte esperándolos. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte. O sea, de en medio del grupo de los discípulos que iban caminando, entonces vino el Señor y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los separó de los demás discípulos para transfigurarse delante de ellos. Los separó del gentío que caminaba tras el Señor Jesucristo. No podía el Señor Jesucristo transfigurarse delante de todo el gentío. Bueno, por eso escoge a las personas indicadas para ello. Y dice que era Jacobo, Pedro y Juan. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, ¿verdad? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Note que el calor sin duda alguna era tan grande. El sol abrasador caía sobre cada uno de ellos. Pero Pedro no dice, maestro, hagamos 3 enramadas, siquiera hagamos 3 enramadas. Una para mí, una para Jacobo y otra para Juan. No, la gloria del Señor Jesucristo que ellos estaban contemplando en ese momento, a ellos no les importaba absolutamente nada. No se acordaban de el gentío que estaba al pie del monte. No se acordaban de sus beneficios, de sus pertenencias. No se acordaban absolutamente de nada de lo que había pasado a sus alrededores. Era suficiente con estar contemplando la gloria del Señor Jesucristo. Y ahora ellos dicen, bueno, es bueno, dice, para nosotros, si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros vamos a estar aquí. Nosotros vamos a contemplar la escena completa y no importa lo que esté pasando a las espaldas de los discípulos. Algo maravilloso de que ellos en realidad estaban totalmente satisfechos al poder estar observando ese momento tan especial que estaban disfrutando en ese momento. Dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió
Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué maravilloso lo que estos hombres pueden contemplar. Dice que cuando Pedro está pensando en esas tres enramadas, una nube de luz los cubrió. No había necesidad, hermanos. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Él tiene lo suficiente para cubrir y cumplir con todas las necesidades nuestras. Y ahora dice que una nube de luz los cubrió, pero de esa nube de luz que los cubrió, una voz dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras, Pedro, Jacobo y Juan, no es necesario de hacer enramadas. Este es mi Hijo amado, o sea, el único que tiene el derecho de opinar aquí es el Señor Jesucristo. Es mi Hijo, a él oíd. Hermanos, si esto es lo que el Señor quiere también de cada uno de nosotros, que escuchemos su palabra. Y sabe que cuando el Señor habla de que escuchemos su palabra, no está tratando de que usted en este momento está escuchando lo que yo estoy hablando a través de la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros solo somos portavoces de la palabra del Señor. Lo que estamos leyendo es la palabra del Señor. Y no es suficiente con que usted me esté escuchando mis palabras. Quizás usted diga: qué bonito está el mensaje, pero ¿qué después cuando pase el mensaje? Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La palabra oír en la Biblia tiene que ver, hermanos, con hacer caso, con hacer lo que Dios dice que hagamos. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece hacer? No lo que Dios dice. Muchas veces el Señor habla de una y de otra manera a nosotros, y nosotros no queremos hacer lo que Él dice. Entonces dice a Pedro: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Señor solo buscó esos tres hombres para llevar a cabo la transfiguración. Y podemos darnos cuenta de lo que en realidad el Señor Jesucristo estaba mostrando. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos? La Biblia nos enseña que Él dice: vino a nacer allí en Belén de Judea. Creció, dice, fue llevado al templo, estuvo con los doctores de la ley, estuvo con los discípulos, escogió 12 discípulos para que le siguieran. Y como escuchamos en las preguntas, de 30 años cuando comenzó su ministerio, ¿verdad? Todo ese tiempo, esa gloria que el Señor Jesucristo estaba mostrando en el monte de la transfiguración, esa gloria que el Señor estaba mostrando a Pedro, a Jacobo y a Juan, esa gloria estuvo velada por 30 años en un cuerpo como el nuestro. Ellos podían contemplar la persona del Señor Jesucristo, un hombre normal, un hombre como nosotros, como ellos mismos. Pero dice que su gloria estaba velada en un cuerpo humano. O sea que este cuerpo de carne que el Señor Jesucristo tuvo cuando Él vino a nacer, ese cuerpo veló su gloria. Y los discípulos solo podían ver la persona del Señor Jesucristo, la apariencia de su cuerpo, todo. Y lo que nosotros vemos maravillosamente
es que en el monte de la transfiguración, cuando se transfiguró delante de ellos, mire que no se transformó. El Señor no se convirtió en un espíritu. El Señor no se convirtió en ninguna otra cosa. Dice que Pedro, Jacobo y Juan están mirando la visión, están mirando el cuadro de la gloria del Señor Jesucristo. Y de inmediato dice que empieza a resplandecer su rostro. De inmediato empieza a resplandecer todo su cuerpo. Pero la figura de su cuerpo no se cambió a otra figura. La misma figura del cuerpo del Señor Jesucristo, solamente que estaba iluminada. Esa gloria traspasó su carne, su cuerpo y se mostró. Y los discípulos podían ver el resplandor de su gloria, lo que en realidad el Señor Jesucristo es y será en el estado eterno. Esto es lo maravilloso que nosotros vemos aquí en su palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando esa gloria irrumpió, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Sus vestidos resplandecían. Y en medio de esa gloria aparece Moisés y Elías resplandeciendo de la misma manera. Hermanos, es algo maravilloso en realidad lo que el Señor tiene preparado para cada uno de aquellos que hemos creído en Él como nuestro Salvador. ¿Sabe que un día, dice la Biblia, le veremos cara a cara, tal como Él es? O sea, ahorita podemos verle por la fe. Sabemos que el Señor Jesucristo es algo maravilloso para nosotros. Pero un día le vamos a ver, dice, cara a cara, tal como Él es. ¿Y sabe cómo le vamos a ver? Tal como le miró Jacobo y Juan en ese monte de la transfiguración. Un día en el cielo, ese velo que velaba su gloria, entonces resplandecerá ante nuestros ojos. Y algo maravilloso es que allí apareceremos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Apareceremos rodeados con esa misma gloria del Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso, y esas son las promesas que tenemos cada uno de nosotros. Es algo que podemos pensar en realidad nosotros, si estamos escuchando la voz del Señor Jesucristo. Esta transfiguración se notó en su rostro. Luego en sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Los que le acompañaron aparecieron rodeados con la gloria de el Señor Jesucristo, en este caso Moisés y Elías. Pero podemos darnos cuenta lo que los discípulos podían contemplar. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Algo que causó asombro para los discípulos. Nunca en su vida, quizás nunca, se habían imaginado que aquel hombre que caminaba en medio de ellos, que aquel hombre que podía calmar el viento, aquel hombre que calmaba las tempestades en el mar, aquel hombre que hacía grandes sanidades, aquel hombre que ayudó a muchas personas en sus debilidades, que aquel hombre brillara tanto como en ese momento. Para Pedro, Jacobo y Juan, esto fue algo maravilloso. De igual manera creo que también para nosotros debe de ser algo asombroso.
Dice que cuando ellos vieron esto, se postraron sobre sus rostros. Aquí la idea de postrarse era de poner su cara en el suelo y humillar su corazón, agachar su cabeza hasta lo más bajo, con temor, note, no con miedo, con temor. ¿Sabe por qué? Estaban viendo a perfección la gloria del Señor Jesucristo. Y es por eso que ellos tienen temor. Pero ahora dice que el Señor Jesucristo se acercó a ellos y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis, no temáis. Dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando ellos bajaron su rostro, se postraron sobre tierra, y el Señor les toca y les dice: no teman, levántese. Y ahora cuando ellos levantan sus ojos, ven la persona del Señor Jesucristo tal como lo habían visto antes, cuando los tomó del grupo y los llevó al monte. Dice que estaba Jesús solo. Este momento que el Señor aprovecha solamente era para demostrarles las pruebas de su gloria, lo que será Él en el estado eterno cuando Él venga a llevar a su iglesia y poner fin a este mundo. Entonces seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Esa misma gloria del Señor Jesucristo va a llenar también nuestros cuerpos de gloria, y entonces podemos contemplarle en toda su hermosura, y será tan maravilloso para nosotros que no nos vamos a acordar de lo que dejamos en este mundo. La Biblia dice que no habrá memoria de las cosas de este mundo. En el cielo será un lugar de gozo, un lugar de bendición, donde no nos vamos a acordar absolutamente de nada de lo que dejamos aquí, o familiares, o cualquier cosa de beneficio, de valor para nosotros. La Biblia dice que no nos vamos a acordar, y vamos a estar en ese momento tan especial que quizás, ¿será que iremos a pensar como Jacobo y Juan? Hagamos 3 enramadas para quedarnos aquí de permanente. Esto es maravilloso, vivir en tu presencia. Muchas veces hay hermanos, personas que dicen ser creyentes y dicen: pero ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? Nos vamos a aburrir ya de por último, porque y estar allá. Hermanos, lastimosamente desconocer la palabra de Dios y no creer en sus promesas, esto nos hace ofender la santidad de Dios. Pero cuando confiamos en su palabra y en sus promesas, la Biblia dice que estaremos allá. Una eternidad no bastará para poder contemplar la gloria del Señor Jesucristo. Será una escuela de aprendizaje toda la eternidad de nuestra vida en la presencia del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Dijo esa voz que salió desde la nube: este es mi Hijo amado, a él oíd. En él tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, debemos entonces de escuchar al Señor Jesucristo hablando a nuestros corazones. Que la gloria y la honra sean para el Señor en esta noche. Que Él nos bendiga con su palabra. Amén. Amén.